Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta mañana de domingo. Estamos entrando a una semana más donde el mundo celebra el tiempo de la Pascua. Sin embargo, no reconocen el mensaje de esa Pascua. La Pascua siempre nos da el Hijo del Dios viviente. Así que hoy estamos acá para recordar su muerte y su resurrección también a través de este tiempo de la comunión con estos elementos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Ese cuerpo que fue clavado en la cruz del Calvario, esa sangre que fue derramada en esa cruz, pero también recordamos su resurrección y su pronto retorno. Así que vamos a orar para bendecir estos elementos que hoy para compartir con cada uno de ustedes en los diferentes lugares que nos reciben. Saludamos a hermana Roxana en España. Dios le bendiga allá en Córdoba, juntamente con el grupo de personas que están ahí con ella, hermanos, hermanas que le acompañan ahí en Córdoba, España. Les bendecimos en este momento y les invitamos también a que puedan participar con nosotros de esta comunión. Quisiéramos saber de dónde nos están recibiendo a través de esta señal, con un amén que nos digan estará bien para nosotros. Así que le invitamos a quedarse con nosotros en este tiempo, no solamente para participar de la comunión de la Cena del Señor, sino también para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Y yo quiero estar orando por los elementos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque nos permites estar con vida, porque nos da, Señor, la bendición de poder estar delante de ti también. Gracias porque nos has dado el Evangelio, Señor, y hemos podido entender lo que tu palabra nos enseña, Señor, a través de cada uno de los 66 libros de la Biblia, Señor. Podemos encontrar el mensaje de tu Hijo amado, el Mesías en el Antiguo Testamento y el Cristo en el Nuevo Testamento. Padre, hoy queremos venir delante de ti para pedir que bendigas estos elementos, Señor, en las casas donde se va a compartir esta comunión, Padre eterno, ahí donde mis hermanos se encuentran, Señor del cielo. Yo te pido que en cada uno de esos hogares, Señor, tu gracia esté con cada uno de elementos, sean bendecidos y sean santificados, Señor, como los símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, que fueron dados en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, Padre. Hoy, Señor, estamos delante de ti, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, Señor, como de fe, Padre, donde a través de estos símbolos recordamos tu muerte, tu resurrección y tu pronto retorno, Padre eterno. Tu palabra dice que cada vez que nosotros participemos de estos elementos, Señor, que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte tuya, anunciamos, Señor, hasta que tú regreses, Padre. Pero no venimos aquí, Señor, por nuestros propios méritos. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que nosotros en realidad, como dice tu palabra, nuestras justicias son trapos de inmundicia, Señor. Y solamente ante la cruz del Calvario podemos estar, Señor, y postrados delante de esa cruz a reconocer que el sacrificio redentor de Cristo es el único que nos puede acercar a ti, Padre Celestial. Así que hoy, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón, Señor del cielo. Te pedimos misericordia para nuestras vidas, Padre. Sabiendo, Señor, que solamente a través de la sangre de Cristo podemos recibir, Señor del cielo, el perdón y la misericordia tuya, Padre celestial. Hoy estamos delante de ti, Señor, no porque seamos buenos cristianos, no porque seamos buenos hermanos de la iglesia, Padre. Estamos delante de ti porque reconocemos que somos pecadores, Señor. Y por eso estamos hoy delante de tu presencia, Padre bendito, para pedir tu misericordia, para pedir tu perdón, Señor, en este momento en que participamos, Señor, de estos elementos que son el símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Padre eterno, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor del cielo. Perdona nuestros pecados, Padre bendito. Y así como tu palabra lo enseña, Señor, que podamos cobrar vida, Señor, a través de la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de quien lo pedimos todo esta mañana, Señor. Amén y amén. Quiero leer una porción de la Escritura que está en 1 Corintios 11 y versículo 27 y dice de esta manera: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna,
es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso, si nos examinara, Dios no nos juzgaría de esa manera. Podemos entender en la palabra del Señor que este es un momento muy importante, donde la iglesia viene para poder participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús el Cristo, representados en el pan y en el vino. Pero también la palabra dice que nos examinemos a cada uno, examinemos nuestro corazón, examinemos y que de esa manera estemos delante del Evangelio. Así que yo le voy a invitar en esta mañana a que antes de participar de estos elementos tomemos un momento de meditación, tomemos un momento de reflexión allí donde usted se encuentra y que podamos volvernos a Dios con un corazón que en realidad el Espíritu Santo nos pueda redarguir y de juicio, porque solamente a través de Él puede venir el verdadero arrepentimiento en nuestra vida. No es algo que yo logre, no es solamente estar delante del Evangelio reconociendo que Jesús, como Cristo, lo hizo todo en la cruz y la resurrección. Así que le voy a invitar a que ahí donde usted se encuentre, por favor, antes de participar de esos elementos, podamos tomar un tiempo de meditación, de reflexión sobre nuestras vidas y que le podamos pedir perdón al Señor por todas aquellas cosas que en realidad nosotros sabemos están en nosotros. Padre Celestial, te bendecimos esta mañana y estamos hoy delante de ti, Señor, para examinar nuestra vida, cada uno de nosotros, Padre. No es que seamos buenos, Señor. Tu palabra dice que somos malos. No es que seamos santos, Señor. Tu palabra dice que estamos caídos, Padre. Señor, hoy estamos delante de ti para examinar nuestra vida, para estar delante de ti, Señor. No como el mundo lo hace, Padre, porque tiene una pandemia encima. Nosotros lo hacemos, Señor, porque hemos reconocido que Jesús es el Cristo. Y por eso hoy estamos delante de ti, Señor, para pedir perdón, para pedir misericordia, para pedir, Señor, que de tu presencia vengan tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros en este momento, Señor. Y hoy estamos delante de ti para examinarnos cada uno. Oramos, Señor. Yo te pedí perdón esta mañana. Primero, Señor, porque nosotros reconocemos que nosotros mismos somos pecadores. Tu palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y te hacemos a ti mentiroso. Así que hoy venimos reconociendo primero, Señor, que somos pecadores delante de ti y necesitamos tu evangelio en nosotros. Por esa razón, Señor, estamos hoy delante de ti y te pedimos misericordia en estos momentos, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, visítanos, Padre, con tu verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Por favor, ten misericordia de cada uno de mis hermanos, Señor, en los diferentes lugares donde nos reciben a través de este momento, Padre eterno. Ten misericordia, Señor, de cada familia. Padre, que te conozcamos en realidad como tú quieres, Señor, según tu voluntad, según tu palabra, no de acuerdo a nuestros criterios, Señor. Que podamos estar delante de ti, Señor del cielo, y reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que sin Él nada, Señor, de lo que podamos hacer puede servir para nada, Señor del cielo. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor,
Y reconocemos que Jesús es el Cristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y por medio de esa sangre y de su cuerpo entregado como ofrenda por el pecado, fuimos perdonados, Señor. Hoy te pedimos perdón en este momento por cada uno de nuestros pecados personales, Señor. Porque si decimos que no hay pecado en nosotros, Señor, nos engañamos a nosotros mismos y te hacemos a ti mentiroso. Pero hoy venimos, Señor, reconociendo que en realidad somos pecadores delante de ti. Y aun cuando hemos recibido el Evangelio, nos damos cuenta, Señor, que seguimos siendo hombres y que necesitamos ese Evangelio cada día de nuestra vida, Señor, porque el Evangelio no vino, Señor, para que nos levantara la autoestima. El Evangelio vino, Señor, para que nos confrontara y nos hiciera darnos cuenta los pecadores que somos, Señor. Por eso hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor del cielo, y te pedimos perdón por nuestros pecados personales. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados generacionales. Perdona el pecado de nuestro Señor. Y cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, Señor del cielo, ten misericordia de sus vidas y revélales el Evangelio, revélales la verdad de tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que hoy está compartiendo este momento con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que de tu presencia, Señor, venga la revelación del Evangelio cada día a sus vidas. Y que con esa revelación puedan, Señor, estar parados delante de ti, porque no hay otra manera de permanecer delante de ti, Señor, solamente a través del Evangelio, reconociendo que es la obra de Jesús como el Cristo la que nos hace estar de pie delante de ti, Señor, no nuestras obras, porque nosotros somos pecadores, no nuestra justicia, porque nuestras justicias son trapos de inmundicia, no moralidad, porque nuestra moralidad no sirve, Señor, sino que eres tú el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos misericordia en este momento, y te pedimos, Señor, que de ti venga esa misericordia y ese perdón para cada uno de nosotros en este momento, Señor del cielo. Te pedimos perdón, Señor, por cada uno de nuestros países, por los gobernantes de nuestros países. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestras naciones no se han vuelto a ti, Señor, como dice tu palabra. Y aun cuando en este momento, Señor, de una pandemia, hoy quieren volverse a ti, Señor del cielo, ellos nunca han querido tenerte a ti en sus noticias. Señor del cielo, te pedimos perdón porque no han reconocido que Jesús es el Cristo y han preferido ir detrás de ídolos, Señor. Padre, te pedimos perdón por cada una de nuestras naciones. Te misericordia, Señor. Y así, Señor, como Lot se levantaba en medio de esa Gomorra, nosotros nos levantamos para clamar. Hoy para que el Evangelio sea revelado a cada uno de nuestros países, Señor, y que sea levantado, Señor, los discípulos de la evangelización mundial, que creyendo tu palabra, Señor, puedan permanecer de pie ante tu presencia. Hoy, Señor, te pedimos perdón a uno de nuestros países y de nuestros gobernantes, Señor. Te pedimos que tengan misericordia de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, Señor. Amén y amén. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Y luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Yo les invito esta mañana a participar de este pan, del cuerpo de nuestro Señor Jesús el Cristo, que fue entregado por de nosotros. Participemos del pan esta mañana.
De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos de la copa del Señor. Démosle gracias a Dios esta mañana. Padre, te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor del cielo. Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy estamos delante de ti, Señor del cielo, para darte gracias, porque sabemos, Señor, que a través de este momento recordamos tu muerte y tu resurrección, y anunciamos al mundo que Cristo viene pronto. Señor, gracias, porque a través de tu sangre hemos recibido de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue entregado como la ofrenda por el pecado en la cruz. Gracias, Señor del cielo, porque tú viniste a resolver nuestro problema espiritual. Y hoy, Señor, recibimos la vida que está en tu sangre, la vida que está en tu palabra, la vida, Señor, el Espíritu Santo trae a cada uno de nosotros, Padre eterno. Recibimos, Señor, sanidad en nuestros cuerpos, recibimos restauración en nuestra alma y recibimos libertad en nuestro espíritu. Que todo nuestro ser, Señor, esté delante de ti, Señor del cielo, para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor, porque podemos recordar tu muerte y tu resurrección, sabiendo, Señor, que a través de ellos se consumó todo, Padre, y que no necesitamos nada más, sino solamente creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y aún en medio, Señor, de las situaciones que el mundo hoy está pasando, Señor, nosotros nos aferramos a esta fe, nos aferramos, Señor, a la cruz del Calvario para recordar, Señor del cielo, que tú eres el mensaje, tú eres la palabra de la cruz para nosotros, Señor, y que esa es la palabra más grande que podemos tener en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Y quiero invitarle esta mañana a su Biblia, 7 y versículo número 10. Segunda de Corintios 7 y versículo número 10. Quiero leer la versión Nueva Traducción y la versión Reina Valera contemporánea en este mismo pasaje. Segunda de Corintios 7:10 dice de la manera siguiente: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Esta es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera contemporánea dice de esta manera también en el mismo pasaje: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Vamos a orar esta mañana. Padre, ponemos delante de ti tu palabra, Señor, y nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo, a toda revelación, a toda gracia, a toda sabiduría y a todo entendimiento. No venimos acá, Señor, porque seamos muy competentes. Venimos delante de ti, Señor, porque somos vulnerables, Señor del cielo. Venimos delante de ti porque necesitamos el Evangelio. Hoy te pedimos que se nos sea revelada la verdad de la Biblia, Señor, y que podamos, Señor, entender a través de toda tu palabra que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias, Padre. Oramos todo en el nombre de tu Hijo amado, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén.
Hoy estamos entrando a este periodo que el mundo llama la Pascua. Y en realidad muchos buscan estar arrepentidos delante de Dios en este tiempo. Y hacen muchos esfuerzos para poder... muchos están en momentos bien de la pandemia. Ahora que se acerca este tiempo donde el mundo se vuelve a buscar una respuesta de Dios a través de la religión, y sumado a esto el problema de la pandemia que estamos viviendo, en realidad de la forma como han vivido hasta ahora. Y muchos hablan de que en realidad quieren tener un verdadero arrepentimiento de sus vidas, pero yo quiero esta mañana la enseñanza acerca del verdadero arrepentimiento del cual nos habla toda la Biblia. Y he empezado leyendo 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 10. Y este versículo dice que hay una tristeza que viene de Dios y hay una tristeza que viene del mundo. La gente hoy puede sentirse triste por todo lo que está pasando en el mundo, y efectivamente puede haber tristeza en el corazón del ser humano. Cada vez que uno escucha esos testimonios desgarradores de gente que está muriendo en las naciones, cada vez que uno escucha a esas personas que están sufriendo coronavirus, en realidad puede haber tristeza en el mundo, puede haber dolor en el mundo, pero hay tristeza que viene y hay una tristeza que viene del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Es que la tristeza que proviene de Dios, dice 2 de Corintios 7:10, produce arrepentimiento. La tristeza que Dios trae a nosotros nos produce arrepentimiento. Pero este arrepentimiento es darnos cuenta que hemos fallado moralmente. No, sino que dice que es un arrepentimiento que produce salvación para nuestras vidas. Así que 2 de Corintios 7:10 dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice que de esto no hay que arrepentirse. De esta tristeza no hay que arrepentirse, porque trae como resultado salvación. Esta tristeza es la que Dios produce en el ser humano. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. La tristeza que viene de lo que hay en el mundo produce muerte, dice la Biblia. Hoy en realidad yo creo que mucha gente tiene esta segunda tristeza. Hay mucha tristeza hoy por todo lo que está pasando. Hay mucho dolor por todo lo que esta pandemia está produciendo. Pero debemos fijar nuestros ojos, debemos mirar la palabra del Señor y entender que la Biblia habla de que hay una tristeza que viene de Dios. Y esa tristeza es la que nos debe compungir. Es la tristeza que nos arrepentimiento. Porque si produce arrepentimiento, podremos alcanzar la salvación. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Quiero explicar entonces qué no es el arrepentimiento. Hoy muchas personas quieren arrepentirse delante de Dios y quieren ser arrepentidas delante de Dios y hacen cualquier cosa para que esto pueda brotar en sus vidas. Pero quiero explicar qué no es el arrepentimiento según la Biblia. La palabra del Señor. El arrepentimiento no es solo un cambio de mentalidad, como algunos enseñan en las iglesias. Y entonces hablan de una expresión griega que es la metanoia. Y dicen que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Pero en realidad el arrepentimiento no es solo un cambio de mentalidad, como algunos enseñan. El arrepentimiento no es eso, según la Biblia. Yo quiero explicar con los versos de la Biblia qué es el verdadero arrepentimiento del cual nos está hablando Dios a través de su palabra. No es que yo cambie mi mentalidad. Muchos pueden cambiar de mentalidad. Alguien que está metido en droga puede cambiar su mentalidad y decir ya no voy a consumir la droga. Alguien que maltrata a su esposa puede cambiar de mentalidad y decir, ya no voy a maltratar a mi esposa. Y cambian de mentalidad. Alguien que leía libros no apropiados puede decir, de ahora en adelante voy a leer buenos libros. Y cambia su mentalidad. Pero eso no es el verdadero arrepentimiento del cual nos habla la Biblia. Así que si vamos en realidad a examinar la Biblia, el arrepentimiento es algo mucho más profundo, es algo mucho más grande. No es solo un cambio de mentalidad como algunos creen. No es solamente estar triste.
y de sentirse mal por los actos inmorales. Eso no es arrepentimiento. Alguien puede en realidad sentirse mal por lo que hizo ayer, por lo que hizo hoy en la mañana, por lo que hizo en la noche, y sentirse mal, estar triste por esos actos inmorales que se han cometido, pero eso no es el arrepentimiento del cual nos habla la Biblia. No es solo confesar todo aquello que he hecho mal en mi vida y que quiero regresar a Dios. No es una simple oración de arrepentimiento para regresar a Dios. No es eso. La Biblia no enseña eso. Por eso es que no es solamente una confesión de fe, es verdadero arrepentimiento. Una confesión de fe y seguir de la manera como viven. Muchos pueden ir a una iglesia y hacer una confesión de fe, pero no estar arrepentidos, como dice la Biblia. No es solo ir a la iglesia y bautizarse. No, no es solamente eso. Es que el arrepentimiento es algo mucho más grande, es algo mucho más profundo. Ese arrepentimiento del cual habla la Biblia es imposible sin la fe de la cual habla la Biblia. Sin fe, entonces, es imposible el arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Por eso la Biblia habla claramente de que hay una tristeza que proviene de Dios y que produce arrepentimiento para salvación. Y hay una tristeza que proviene del mundo y que produce muerte. Esa es la gran diferencia. Sin fe es imposible el arrepentimiento verdadero. Muchas veces los que son culpables de algún crimen lloran y se lamentan como si se les partiera el alma, como si se les partiera el corazón realmente, porque han cometido un error, pero es solo porque están sufriendo los resultados de su comportamiento. Por ejemplo, si son llevados a la cárcel o son condenados con cadena perpetua, ellos pueden llorar por lo que hicieron. En realidad pueden sentirse culpables por eso que hicieron y se pueden lamentar y pueden sentir mucha tristeza y pueden tener mucho dolor, se les puede partir el alma, pero están sufriendo solo por los resultados de su comportamiento, no porque estén arrepentidos de estar separados de Dios. Es más, ni siquiera se recuerdan de Dios, pero ellos están separados de Dios. Muchos tienen remordimiento y pueden sentirse tristes por sus actos equivocados. Y claro, el ser humano puede llegar a sentir remordimiento, pero eso no es el arrepentimiento según la Biblia, no es el arrepentimiento del cual Dios nos habla en toda su palabra. No es que nos sintamos remordidos por aquello que hemos hecho mal. Hice esto y entonces hay algo que yo tengo remordimiento por eso. Eso no es el verdadero arrepentimiento. Judas de la evangelización mundial. Quiero poner ese ejemplo bíblico. El apóstol Judas Iscariote, él participó de la evangelización. Incluso se ahorcó a cualquiera, ¿verdad? Creo yo. Pero Judas participó de la evangelización mundial. Llegó a ahorcarse, pero no por eso estaba demostrando estar arrepentido según la Biblia. No se arrepintió, aunque sintió remordimiento, aunque le pesó ver cómo agarraron al maestro después y lo crucificaron. En realidad, él sabía que esto era algo que iba a producir problemas en su vida. Pero no porque se haya ahorcado podemos decir que Judas se arrepintió. Hay mucha gente que siente remordimiento por lo que hace, pero en realidad no tiene arrepentimiento según la Biblia. De Cristo significa que soy arrepentido. Y aquí muchos se abrirán los ojos y dirán, ¿cómo es eso? Si yo ando haciendo la evangelización mundial, ¿qué la hizo? Judas también confesó que Jesús es el Cristo, pero se ahorcó y no se arrepintió. Entonces no porque yo diga que Jesús es el Cristo significa que estoy realmente arrepentido según la Biblia. Le voy a dar otros ejemplos para que quede más tranquilo. Ananías y Zafira. Ellos oyeron el mensaje del apóstol Pedro y de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ananías y Zafira eran discípulos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, pero terminaron muertos. ¿Y por qué? Porque ellos engañaron al Espíritu Santo, pretendieron engañar al Espíritu Santo. Y entonces Pedro les llama la atención ante eso. Ananías y Zafira
Ellos sabían que Jesús es el Cristo. Habían recibido el evangelio del apóstol Pedro y de los demás apóstoles en Jerusalén, pero terminaron fracasando. Otro ejemplo, había escuchado al evangelista Felipe y se había convertido, incluso se bautizó, Simón el Mago, y siguió a Felipe a donde él iba. Y me imagino que Felipe estaba oyendo que Jesús es el Cristo y había creído que Jesús es el Cristo, porque así lo dice la palabra, pero también fracasó. Es que no porque yo diga que Jesús es el Cristo significa que en realidad estoy arrepentido. El apóstol Judas, que ejemplo, no es que estaba arrepentido. Hay otros más en la Biblia, como Demas, que abandonó a Pablo y se fue al mundo. También Alejandro, que empezó la verdad y a enseñar otras cosas fuera de la verdad del evangelio. Pero incluso los mismos demonios confesaron que Jesús era el Cristo, pero no se pueden arrepentir. Entonces, en realidad, no porque yo diga que Jesús es el Cristo significa que estoy arrepentido realmente, como dice el evangelio en mi vida, porque solo el evangelio me puede acercar a Dios. Solo el evangelio puede producir en mí la confrontación de parte de Dios para sentirme arrepentido. Pero hoy el evangelio que se está predicando es un evangelio que levanta la autoestima de la gente, para que la gente se sienta bien, cuando el evangelio fue escrito para que el ser humano entendiera su condición de bajeza, de vulnerabilidad y de estar separado de Dios. Entonces el evangelio que hoy escuchamos es un evangelio distorsionado. Están enseñando la verdad que enseña toda la escritura, y esta es la obra, según 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no puedan creer. Y aún en las iglesias hay muchos incrédulos que no pueden creer. Jesús es el Cristo y no les resplandece el evangelio de la gloria de Cristo en sus vidas. El arrepentimiento, entonces, es una obra de Dios en nuestra vida. Es que yo no puedo hacer nada. Si yo no tengo la fe correcta de la cual habla la Biblia, que trata acerca de Jesús como el Cristo, el evangelio de la Biblia, la buena noticia de la cual habla la Biblia, si yo no tengo esa fe correcta de la cual me está hablando la Biblia, entonces yo tampoco tener arrepentimiento según la Biblia. Y en realidad la fe no es algo que yo produzca. Efesios 2 lo dice. Efesios 2, 8, 9 dice que la fe viene de Dios, que no es algo mío, que la salvación viene de Dios, que no es algo mío. La fe viene de Dios. Y entonces yo necesito a Dios para tener fe. Si yo no quiero tener a Dios en mi vida, no puedo tener la fe que viene de Dios. Y el fundamento de esa fe es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primera de Juan 5:1 dice, todo es el Cristo, este es nacido de Dios. Es decir, que yo solo puedo tener la fe correcta de la cual habla la Biblia cuando soy nacido de Dios. Es decir, cuando puedo creer genuinamente, profundamente, claramente, absolutamente que Jesús es el Cristo. El arrepentimiento entonces se produce cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo solamente viene cuando nosotros hemos reconocido a Jesús como el Mesías Cristo. Entonces, solo Dios nos puede dar un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento viene de Dios, no es algo que yo produzca. Yo no puedo, yo estoy en la carne, estoy en este cuerpo de carne. Mi condición es pecaminosa, es caída. Pablo dice, ay de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Yo no puedo. Hoy sí voy a producir arrepentimiento, hoy sí me voy a arrepentir. Mucha gente dice esto y no cambia su vida. Mucha gente dice esto, pero no pueden creer el evangelio de la Biblia. Mucha gente dice esto en las iglesias, pero no creen que Jesús es el Cristo. Entonces el verdadero arrepentimiento no es una obra humana mía que me acerque a Dios. No es que yo, con mi esfuerzo de arrepentimiento, y que me haya esforzado para estar arrepentido, y que por eso no pueda acercarme a Dios.
parado de Dios y necesito el Evangelio, necesito a Jesús como el Cristo entrando en mi vida todos los días, cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo. Yo necesito de Dios porque me muero si Dios no está conmigo. Esto es el verdadero arrepentimiento. Hechos 11:18 dice de esta manera, que al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios y decían, así que Dios también, oiga, así Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse. Dios les está dando, les ha concedido a los gentiles la oportunidad de arrepentirse. Dios da. Cada vez que reviso mi vida delante del Evangelio, me doy cuenta que tan desgraciado soy. Me doy cuenta que tanta maldad hay en mi corazón. Me doy cuenta de muchas cosas. Y entonces solamente me puedo compungir dándome cuenta que solo delante del Evangelio, solo delante de la cruz, puedo permanecer delante de Dios. Mi opulencia, mi vanidad y mi vanagloria se desvanecen ante el mensaje de la cruz de Cristo. Es que el arrepentimiento viene de Dios. No es algo que yo humanamente pueda producir, porque entonces sería una obra humana. Entonces sería una emoción, un sentimiento, una capacidad o una habilidad que yo tenga de arrepentirme. Este arrepentimiento verdadero es la obra. Así que el arrepentimiento verdadero viene totalmente de Dios. Si lo vemos en la Biblia, Romanos capítulo 2 y versículo número 4 dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. ¿No te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta que todo lo que tienes viene de Dios? No me digas que no has recibido nada de Dios, si todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo acá, ¿no te das cuenta de que están menospreciando la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que estás ignorando que esa benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Es Dios a través de su benignidad la que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Segundo de Timoteo 2, versículo 24 al 26 dice de esta manera, y el ser siervo del Señor, y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrijan que se oponen. Dios les contice para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. El siervo del Señor tiene estas características. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que pueda corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentimiento para que conozcan la verdad. Dios da el arrepentimiento para que conozcamos la verdad. Conozco gente en la evangelización mundial que condena a otros. Pero la Biblia acá dice que debemos corregir a los que no creen. Tal vez Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Tal vez Dios, es que no somos nosotros los que decidimos quién tiene el evangelio y quién no lo tiene, o quién tiene. No somos nosotros, les conceda para que conozcan la verdad. Tal vez Dios se apiada de ellos. ¿Y quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para ofenderme de Dios? Que es Dios el que da el verdadero
a mi vida todos los días para del diablo. En Galileo se encuentran cautivos y sujetos a la voluntad de Satanás. El verdadero arrepentimiento, entonces, viene de Dios. Y cuando revisamos la Biblia, nos damos cuenta que la fe y el arrepentimiento siempre van juntos. Usted puede encontrar que de la Biblia y el arrepentimiento según la Biblia van juntos. De un lado y el arrepentimiento del otro lado. Es así. Solo aquel que nace del Espíritu Santo puede arrepentirse y tener la fe según la Biblia. Solo aquel que tiene a Dios en su corazón. Si usted y lee los versículos 3 al 5, dice que Judas se arrepintió de su error. No dice que Judas sintió remordimiento, pero no tenía la fe de que Jesús fuera el Cristo. Es decir, Judas pudo haberse sentido mal, pudo haberse sentido tristeza según el mundo de haber entregado a su maestro después de haber caminado, pero Judas no pudo llegar a creer que ese Jesús que tuvo casi 3 años era el Cristo. Entonces la fe y el arrepentimiento van juntos. No puede haber fe sin arrepentimiento, ni arrepentimiento verdadero sin fe verdadera. El arrepentirse es darse cuenta que fuimos pecadores, es entristecerse por el pecado original y el pecado personal, y es regresar a Dios desde el pecado, reconociendo que Jesús es el Cristo, aquel que solucionó el problema del pecado. Y esto solamente es algo que el Espíritu Santo puede producir en uno, porque Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Debemos darnos cuenta entonces que la fe y el arrepentimiento son como las dos caras de una misma moneda que siempre están juntas. Porque una fe sin arrepentimiento es una falsa. Y un arrepentimiento sin fe es simplemente una introspección, un examen personal, un remordimiento que siento. Entonces, cuando la Biblia habla, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando la Biblia? Entonces, si yo no puedo tener arrepentimiento, si yo no tengo la capacidad esa de producir el arrepentimiento en mi vida, entonces ¿de qué está hablando la Biblia cuando dice que hay que arrepentirse? ¿Arrepentirse de qué? Es la pregunta. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Si usted revisa la vida de Jesús, va a dar cuenta que el primer mensaje que Jesús dio es este. Jesús salió y empezó a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Otro mensaje? No, era este: arrepentidos, porque el reino de los cielos. Se ven el mensaje, dar cuenta que también es el mismo. Así que, ¿arrepentirnos de qué? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero arrepentirse de qué? Hechos capítulo 2, verso 36 al 38 dice de esta manera: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, oiga, y al oír esto, póngale atención a este pasaje: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Kyrios y Cristos. Al oír esto, todos sintieron un profundo arrepentimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesús el Cristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿De qué había que arrepentirse? Es que ellos no habían creído que Jesús era el Cristo. Ellos no habían creído que ese Jesús que había ido a la cruz y la resurrección lo había hecho Kyrios
qué? Porque ustedes no han creído que Él es el Cristo, el Mesías. Es que hay que arrepentirse. Este es el verdadero arrepentimiento. Es solucionar el problema espiritual. Es resolver el pecado original que nos hace estar separados de Dios. Y Juan 14 dice, el pecado del mundo es que no en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos 3, 17 a 20 dice, hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus lo negaron por ignorancia. Lo cumplió esa manera por medio de todos sus profetas. Es decir, en el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, Dios ya lo había anunciado a través de ellos. Y dice que era lo que ellos habían anunciado. Dice, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. ¿De qué debían arrepentirse? De que ese Jesús del cual hablaban los profetas era el Mesías, el Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia habla del verdadero arrepentimiento, pero todo está enfocado, todo apunta a Jesús como el Cristo. Hay que arrepentirnos de no creer que Jesús es el Cristo. Y esto no va solamente para aquellos que no están en la evangelización mundial. Es que esto va primero para nosotros, los que estamos en la evangelización mundial, los que decimos que hemos creído que Jesús es el Cristo. La pregunta es, ¿qué tan profundamente lo estamos viviendo? ¿Qué tan profundamente lo estamos compartiendo? ¿Qué tan profundamente está entrando en mi vida? ¿Qué tan profundamente lo podemos compartir en el campo? ¿O tenemos que arrepentirnos? Los apóstoles y Pablo también predicaron acerca de lo mismo. No es que haya sido otro mensaje. Hechos capítulo 20, versos 20 y 21 dicen de la manera siguiente: también saben que no me he negado a serles útil, y que en público y en las casas y he enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener al Señor Jesús el Cristo. De Pablo, no me he negado, lo he hecho público de casa a casa, lo hemos hecho de esa manera. Hemos predicado a judíos y a los judíos, a gentiles, que deben volverse a Dios, y la forma como se deben volver a Dios es tener fe en el Señor Jesús el Cristo. Marcos 6 y versículo 12 dice: Judas Iscariote, que iban predicando a la gente que se arrepintiera. ¿Y de qué se tenía que arrepentir? De no creer que ese Jesús era el Cristo, de no creer que el Mesías. De eso tenían que arrepentirse, y por eso los 12 salieron predicando a la gente que se arrepintiera. Hechos 17, versos 30 y 31. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Dios quiere que todos se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. ¿Y quién es ese varón que Dios escogió y que resucitó de los muertos? ¿Acaso no es Jesús como el Cristo? Y dice que por medio de Él juzgará al mundo con justicia. Así que el verdadero arrepentimiento, que fue predicado por los apóstoles, por la iglesia primitiva, por los profetas, el verdadero arrepentimiento es aquel que nos lleva a Jesús como el Cristo. Este es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que nos lleva totalmente a reconocer el Evangelio de la Biblia, que nos lleva a reconocer toda la palabra de Dios. Hoy la iglesia es muchas cosas, pero en realidad el verdadero arrepentimiento que el mundo necesita es este. El mundo necesita arrepentirse de no haber creído que Jesús es el Cristo, y necesita volverse a Dios a través de este verdadero arrepentimiento. Lucas capítulo 24.
verso 45 al 48 dice, entonces, hablando de entendimiento, para leer las escrituras, no estaba el Nuevo Testamento, solo estaba el Tanakh, y el Tanakh es el Antiguo Testamento para nosotros hoy, y les abrió el entendimiento para que entendieran el Antiguo Testamento, para que entendieran a Moisés, a los salmos y a los profetas, y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, al que su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén, de los testigos. Les abrió el entendimiento para que pudieran comprender de qué se trataba de la evangelización mundial. No es que nos reunamos en las iglesias y que vivamos nuestra vida de iglesia. Claro que eso está bien, pero en realidad el paso de la evangelización mundial requiere que vayamos al mundo y que compartamos este mensaje para arrepentimiento y el perdón de pecados a través de alguien que es Jesús como el Cristo, porque de Él habló todo el Antiguo Testamento y de Él habla todo el Nuevo Testamento. Este es el mensaje que está en toda la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9, habla de la voluntad de Dios, y él dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y en realidad el verdadero arrepentimiento que la Biblia habla es acerca del camino para encontrarnos con Jesús como el Cristo. Ahora yo pregunto esta mañana, ¿qué tan arrepentidos estamos? ¿Qué tan arrepentidos estamos nosotros? Los que decimos que Jesús es el Cristo, los que decimos que estamos corriendo con la evangelización mundial, los que decimos que tenemos el Evangelio, los que decimos quién tiene y quién no tiene el Evangelio. Yo pregunto, ¿qué tan arrepentidos estamos? Yo creo que este es un tiempo para estar delante del Señor. Creo que este es un tiempo donde el Señor nos ha llevado a nuestras casas para estar delante de su presencia. El Evangelio de Juan capítulo 16, versos 8 y 9 dicen que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado por cuanto no creen. ¿Qué tan arrepentidos estamos? Yo pregunto, ¿qué tan arrepentido está el mundo hoy? Yo veo gente orar en las calles, veo gente llorar frente a casas, veo gente clamando en las calles, que Dios tenga misericordia. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿qué se está arrepintiendo según la Biblia? ¿Será que en realidad el mundo está arrepentido delante de Dios, delante del Evangelio, o solamente quieren conmover el corazón de Dios? ¿O solo para que Dios detenga una pandemia? ¿Qué tan arrepentido estás tú que me estás escuchando esta mañana? Está delante del Evangelio. No se lo estoy preguntando a otro. Pero esta mañana, ¿qué tan arrepentido está delante de la cruz de Cristo? En realidad estamos creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Estamos creyendo profundamente, absolutamente, genuinamente? Si no es así, es tiempo de postrarnos y de llorar para que Dios nos dé el verdadero arrepentimiento. Para que Dios nos haga volvernos a Él. ¿Estamos creyendo que todo se ha consumado en la cruz y la resurrección? Yo pregunto esta mañana, ¿será que en realidad estamos creyendo que todo se ha consumado en la cruz y la resurrección? Si no es así, necesitamos postrarnos y regresar al verdadero arrepentimiento del cual nos habla la Biblia. Entonces, cabe una pregunta más: ¿cuánto necesito el Evangelio en mi vida?
¿Será que lo necesito todos los días? ¿O es algo que ya sé, que ya tengo, que ya conozco, que no necesito conocer más? ¿O en realidad el Evangelio es algo que debe revelarse todos los días en mi vida? ¿Cuánto estás necesitando el Evangelio? ¿Cuánto? Es la pregunta de esta mañana. Y en realidad a mí siempre me ha conmovido mi espíritu un pasaje de Miqueas capítulo 6 y versículo 3. Porque creo que ese es el tiempo en el cual nos encontramos. Miqueas capítulo 6 me conmueve porque es Dios quien está preguntando al ser humano. El Dios que es soberano, el Dios que es Señor, pregunta al ser humano. Aquel que está en los cielos pregunta al ser humano. Y Miqueas capítulo 6 y versículo 3 nos hace esa pregunta a nosotros esta mañana también. Y la pregunta de Dios para nosotros esta mañana dice: oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dios te pregunta: ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame, contéstame, respóndeme. ¿Qué te he hecho? Si yo lo que he hecho es todo para tu bien, pero te cansas de mí. ¿Qué te he hecho? ¿En dónde te ofendí? ¿Por qué te cansaste de mí? Contéstame. Dios nos pregunta esta mañana. Yo quiero concluir este mensaje diciendo que Jesús es el Cristo. Y oro para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad todos los días. Porque necesitamos el Evangelio cada día en nuestras vidas. No solamente cuando hay una pandemia, no solamente cuando todo está bien. Necesitamos el Evangelio cuando todo está mal también. Necesitamos el Evangelio cuando todo parece. Necesitamos el Evangelio cuando en realidad no tenemos fuerzas. Necesitamos el Evangelio cuando aparece la incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. Necesitamos el Evangelio para poder seguir creyendo que Jesús es el Cristo a pesar de estar en medio de un peligro, de una pandemia mundial. Necesitamos el Evangelio. El mundo de hoy, ante esta pandemia, viene de Dios. Por eso solo pueden entristecerse según el mundo, pero no según Dios. Deben volver su corazón para que Dios les dé el verdadero arrepentimiento y que puedan encontrarse con el Evangelio. Que el Espíritu Santo nos redarguya a cada uno de nosotros y que podamos estar delante del Señor reconociendo que Jesús es el Señor y el Cristo de nuestras vidas. Este es un tiempo donde tenemos que examinarnos a nosotros mismos y en realidad darnos cuenta que somos solamente siervos inútiles y que ni siquiera hemos hecho lo que nos han mandado a hacer. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos da vida cada día. Gracias, Señor, porque podemos recibir el aliento de tu palabra en nuestra vida. Porque nos has dado el Evangelio, Señor. Nos has dado de que Jesús es el Cristo.
Gracias, Señor, porque podemos aferrarnos a ese fundamento, a esa verdad, en medio de cualquier circunstancia. No importa lo que esté pasando, Señor, tú sigues siendo nuestro Señor y nuestro Cristo. Por eso te adoramos y te bendecimos. Y te damos la gloria, Padre. En el nombre poderoso de Cristo. Bendice a cada hermano, Señor, que nos recibe esta mañana en su hogar, en su vida, a través de tu palabra. Señor, oro, bendiciendo a cada familia, Señor, en cualquier lugar, Señor, del mundo donde nos puedan estar recibiendo, Padre. Bendigo, invoco tu nombre, Señor, a través de la oración sacerdotal que dice que Jehová bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oramos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Y amén. Que Dios te bendiga. Maranata.